Bien, entonces dentro de este módulo vamos a ver lo que son instalaciones domiciliarias, instalaciones industriales y finalmente una construcción de pozo a tierra. Dentro de las domiciliarias veremos los materiales, equipos, herramientas. Vamos a hacer un ejemplo de un plano, ¿no? Y veremos algunas instalaciones eléctricas. En las instalaciones industriales, de igual manera, veremos materiales, equipos, herramientas. También veremos un plano, ¿no? Y veremos una instalación industrial. Y por último, veremos la construcción de un pozo a tierra. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos con las instalaciones domiciliarias. Vienen a ser las conexiones, ¿no?, que se necesitan para transportar y distribuir, pues, la energía eléctrica en todo nuestro domicilio, ¿no? Ustedes saben que para que funcionen nuestros aparatos necesitamos energía eléctrica, electricidad. Entonces tenemos que distribuirla a través de todo nuestro domicilio. Toda esa instalación que hacemos es lo que se conoce como instalación domiciliaria. ¿De acuerdo? Dentro de los materiales y equipos, bueno, esto ya todos lo conocemos, ¿no? Los alicates. Tenemos básicamente tres tipos. El alicate universal, ¿no?, que es este de acá, el de punta, que sirve para hacer dobleces, y el alicate de corte, con el cual vamos a poder cortar los cables. ¿De acuerdo? Destornilladores también los conocemos, ¿no? El de destornillador plano, el destornillador estrella, pero lo que sí siempre debemos tener en cuenta es el aislamiento, ¿no? Todos estos equipos para electricistas vienen con un aislamiento. Siempre debemos verificar que ese aislamiento esté en buenas condiciones, ¿de acuerdo? Los pelacables pues nos va a permitir o nos sirven para poder quitarle el aislamiento a los cables, ¿no? Los cables eléctricos. Básicamente tenemos de tres tipos, ¿no? Este de aquí, que el conductor se pone en la abertura que tiene acá, y con este tornillo podemos regular el grosor del cable, ¿no?, que vamos a pelar. Igualmente este de acá, ¿no? Automáticamente se regula el grosor del cable. Y este otro donde tenemos varios orificios. Dependiendo del grosor del cable, tenemos que ingresarlo en uno de esos orificios. ¿De acuerdo? Si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano. Yo le mando la solicitud para que active su audio y podría comentarnos algo de repente. ¿De acuerdo? Por decir, Pedro está levantando la mano. Darío, no sé si tendrían algo que añadir. Y sí, por favor, si no van a intervenir, evítense estar levantando la mano, ¿no?, para poder dar opción a otros compañeros que si quieren intervenir. Bien, esto también ya es conocido por todos nosotros, ¿no? El interruptor, toma corriente y el socket. El interruptor ya sabemos que tiene la función de interrumpir el paso de la corriente o dejarlo pasar. Con eso podemos prender o apagar nuestras lámparas. El tomacorriente sirve pues para enchufar nuestros equipos, ¿no? De repente enchufamos el televisor, un ventilador, ¿no?, entre otras cosas. Y el socket nos sirve para poder instalar ahí nuestras lámparas, ¿no?, o focos. ¿De acuerdo? Entonces son elementos que ya conocemos, pero de todos modos tenemos que ponerlo porque forman parte de lo que se requiere en las instalaciones domiciliares. Bien, aquí ya entramos a ver lo que es este componente, que es un conmutador, ¿no? Un interruptor conmutador. Este interruptor, Ingeniero, ingeniero, qué pena que lo interrumpa, pero no se están viendo las imágenes. ¿no se ve? Usted está dando las explicaciones, pero las imágenes no se están viendo. Qué pena, ¿yo? Ah, por eso pregunté al inicio. A ver, déjeme ver un momento. Ahí se están viendo que pasan las imágenes.
¿Están cambiando las imágenes? Sí, ingeniero, sí se llega a visualizar, ingeniero. Ya, gracias. Bien, Ahí entonces sí, ahí estábamos sí. viendo los equipos esenciales, ¿no? Los alicates, los destornilladores, los pelacables, el interruptor, el tomacorriente, el socket, ¿no? Son muy comunes. Aquí entramos a ver de repente un elemento un poco no tan común, ¿no? Como es el interruptor con conmutador. Fíjense que este conmutador se suele utilizar cuando queremos prender o apagar un foco desde dos puntos distantes. ¿Dónde generalmente se requiere esto? Por decir en las escaleras, ¿no? Yo necesito prender, por decir, la luz de la escalera cuando subo, llego arriba y de ahí lo tendría que apagar. Entonces, como quiero manejar el foco de dos puntos, es donde tengo que usar estos interruptores conmutadores. ¿De acuerdo? Si lo vemos por fuera, es igual que cualquier otro interruptor, ¿no? Su parte frontal. Pero atrás, ¿qué vamos a notar? Que tienen tres terminales de conexión, ¿no? Normalmente los interruptores sabemos que traen dos. Este va a traer tres. ¿De acuerdo? Y su símbolo viene a ser este, su símbolo eléctrico. Fíjense que vamos a tener tres terminales. El que es común a los dos se le llama casualmente terminal común y a estos dos se le llama salidas. Cuando yo presiono el interruptor, puedo hacer que este común haga contacto con esta salida y si vuelvo a presionar, el común va a hacer contacto ya con la otra salida. O sea que conmuta, el común va a conmutar entre las dos salidas. ¿De acuerdo? También se suele usar en los pasadizos, ¿no? Pasadizos, o sea, entrando al pasadizo yo prendo el foco y cuando salgo del pasadizo lo apago. Bien, no sé si habría alguna pregunta respecto a este conmutador. Entonces continuamos. Entramos a ver lo que es el conductor eléctrico. Esto pues es algo básico, ¿no? Esencial en lo que son las instalaciones eléctricas. Nosotros sabemos que a través de estos conductores va a pasar la electricidad, ¿de acuerdo? O sea, son los encargados de transmitir la electricidad. Nosotros utilizamos generalmente el conductor de cobre, ¿no? Y existen dos tipos de conductores de cobre. Uno es el alambre, que es un conductor rígido, ¿de acuerdo? Y el otro es el cable, que es un conductor de varios hilos, ¿no? Que están trenzados ahí. Entonces, se pueden usar cualquiera de los dos tipos. Sabemos que el cable puede soportar mayor corriente que el alambre, ¿no? Son más resistentes, ya que los electrones encuentran diferentes conductores por donde pasar. ¿De acuerdo? Entonces hay que diferenciar bien entre lo que es el alambre y lo que es el cable. Siguiendo con los conductores, aquí les he puesto más o menos para que conozcan, ¿no? El tipo de aislamiento que usa. Se usa el policloruro de vinilo, también conocido como el PVC, ¿no? Y el polietileno. Los cables van a traer una, una denominación, ¿no? En su aislamiento. Puede ser T, que significa aislamiento termoplástico, X, aislamiento polímero, ¿no? H, resistencia al calor hasta 75 grados, HH, resistencia hasta 90 grados centígrados, W, resistente a la humedad, y N, cubierta exterior de nylon. ¿De acuerdo? Lo que comúnmente usamos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, ¿qué letras trae? ¿Alguien sabrá qué letras traen los cables, los que usamos nosotros comúnmente? Los más comerciales. Ingeniero, Sí, dígame. aquí en Colombia hace muchos años se utilizó el interruptor conmutable para varios pisos. Después llegó el temporizador programable para escalera. Sí, sí, sí recuerda, ingeniero, el programador.
automático para escaleras. Entonces se utilizaba para varios pisos del interruptor conmutable. Ya no se utiliza, ya se utilizan sensores de calor, de movimiento y de luz. Claro, eso ya son para los edificios modernos, ¿no? Ya utilizan más electrónica. Sí, Todos esos señor. elementos ya son componentes electrónicos, ¿no? Que con Ya sí, solo señor. estar en el paso de una persona prenden la luz, ¿no? Y cuando Correcto, ingeniero. ¿no? Sí, tienes razón, ya se está avanzando en eso y cada vez la electrónica está pues entrando más a lo que es la electricidad, ¿no? Ya sí, señor. Y el programador automático para escaleras también funcionaba, se programaba era el tiempo de prendido, 5 minutos, 10 minutos. Entonces, un ejemplo, yo llegaba al primer piso y él prendía y me daba tiempo llegar al 10º o 12º piso y se apagaba después del tiempo que estuviera programable. Claro, por tiempo. Es más, fíjense que actualmente los interruptores normales que tenemos en nuestras casas también han evolucionado. Ahora Sí, basta señor. con acercar la mano sin necesidad de tocarlo y la luz prende. Volvemos a Correcto, sí, acercar la señor. mano y la luz se apaga, Sí, ¿no? señor. Sí, También señor. gracias a la electrónica eso ha evolucionado y está mucho más avanzado, ¿no? Eso va a ser Sí, el señor. futuro. En el futuro todo va a cambiar hacia lo electrónico. Es por eso Correcto, ingeniero. importante también que como electricistas hay que meterse también en la parte electrónica, ¿no? De Ya, sí, todo señor. PLC, el arrancador de estado sólido, todo eso ya es electrónica, pero Sí, ya señor. ha desplazado a lo que se usaba antiguamente, ¿no? En electricidad. Ingeniero, yo en este momento estoy haciendo un programa de diseño y montaje de módulos fotovoltaicos, o sea, paneles solares, a Y nivel SENA. O sea, SENA quiere decir Servicio Nacional de Aprendizaje. Es Colombia, una ¿no? entidad, sí, en Colombia, una entidad educativa del gobierno, eso, pues, está escrito al Ministerio de Educación, perdón, al Ministerio de Trabajo. Es como decir Ya. en el Perú el SENATI, algo parecido. Sí, sí, sí conozco el SENA, sí, he estado por ahí. Ah, listo, ingeniero. Bueno, ingeniero. No lo interrumpo más, ingeniero. Ok. Sí, estas células también pues están tomando gran campo en lo que es la producción de electricidad, ¿no? Sí, señor. Bien, continuando. Ahora, lo que nos interesa mucho en los cables conductores es su espesor. ¿Por qué nos interesa o debemos tener mucho cuidado en el espesor del cable que usamos? Porque como ya vimos la clase pasada, por el conductor pasan los electrones, ¿no? O sea, el flujo de cargas, y es importante que si va a pasar por ese, yo sé si va a pasar bastante, digamos, bastantes cargas o bastantes electrones, en otras palabras, una corriente elevada, debo comprar el cable con el calibre adecuado para esa cantidad de carga que va a pasar, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, señor. ese grosor, ese calibre del cable, nosotros lo podemos ver en una tablita. En sí existen dos medidas, ¿no? Para designar el calibre del cable. Tenemos el americano, que es el AWG, y el europeo, que es milímetros cuadrados. Acá en Perú el que más usamos es el AWG, ¿no? Entonces, de acuerdo a este número que se le da a cada cable, está determinada la corriente máxima que va a soportar. ¿De acuerdo? Por decir, en una instalación domiciliaria, para las lumbreras, para los focos, para las lámparas, ¿alguien sabe qué número de cable se utiliza? Generalmente es el número 14, ¿de acuerdo? Sí, señor. Para, Que va a aquí en soportar Colombia, hasta 15 amperios. sí, señor. Aquí en Colombia, el ingeniero se utiliza el número 14 para lámparas, correcto, como usted dice. Acá en Y Perú también. para toma, y para tomas y demás instalaciones, el 12. Así es. Y para ducha se utiliza el 10.
Así es. Nosotros sabemos pues que la ducha va a jalar más corriente, ¿no? Entonces, Sí, pues, el señor. cable tiene que ser más grueso, ¿no? Claro, sí, sí, señor. Si tenemos un horno eléctrico de potencia, también tenemos que ponerle 10 u 8, dependiendo del tamaño del horno, ¿no? Cuánta O corriente. sea, disculpe que lo interrumpa, de acuerdo al bateaje, o sea, al consumo del horno, se le pone el calibre del cable, Así es. porque yo hace muchos años hice una instalación de un horno que trajeron de Estados Unidos de 20.000 vatios. Le metí alambre número 4 porque el consumo, o sea, jalaba mucha corriente. 20.000 vatios son 20.000 vatios, ingeniero. Mire, cuando tenemos el bateaje, o sea, la potencia, tenemos que usar la fórmula que vimos el día de ayer y con ese valor de potencia hay que hallar la corriente. Si Ya sí, tenemos la señor. corriente, recién podemos venir a esta tablita, ¿no? O sea, el calibre del cable más que nada se determina por la corriente que va a manejar. Ya sí, Claro que esta señor. corriente le va a depender pues la potencia, ¿no? A mayor potencia necesitaremos más corriente. Pero cuando designamos el calibre del cable, hay que hablar de la corriente que va a manejar ese cable. ¿De Ya sí, acuerdo? señor, correcto. Sí, Entonces, señor. una cosa que hay que tener en cuenta que conforme va aumentando, fíjese los números de cable, el número del cable, ¿qué pasa con la corriente? Va disminuyendo. Entonces, esto varía en forma inversamente proporcional. ¿De acuerdo? A mayor número de cable, entonces tendré menos corriente. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, para los tomacorrientes se utiliza el número 12, para las luminarias, número 14, para el timbre, ¿no? Cosas menores, número 16. Bien, continuamos. Otro instrumento también muy utilizado es el multímetro. Este multímetro ya lo hemos visto el día de ayer, ¿no? Volvemos a repetir, ¿para qué nos va a servir? Para poder medir voltaje, corriente, resistencia principalmente, ¿no? Y algo adicional que tiene es que me puede medir continuidad. Si yo tengo un cable y en un extremo pongo la punta roja y en el otro la negra, este va a sonar, ¿no? Me da un pitido indicándome que hay una continuidad. También es una posición muy utilizada, ¿no? Lo que es continuidad. ¿De acuerdo? Y también vimos la pinza amperimétrica. Ya habíamos dicho que la ventaja de la pinza amperimétrica al medir corriente es que, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál era la ventaja de la pinza con respecto al multímetro? El multímetro también me mide corriente, la pinza también, pero ¿cuál es la ventaja de la pinza? El día de ayer lo vimos. ¿Alguien se acordará? Bueno, la ventaja es que con la pinza necesito abrir el circuito, ¿no? Para medir la corriente. Con el multímetro yo tengo que abrir el circuito. En cambio, con la pinza no es necesario. Yo simplemente rodeo el cable, fíjense, rodeo el cable con la pinza y si hay una corriente en el cable, aquí en la pantallita me aparecerá el valor de la corriente. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. El interruptor termomagnético. Este interruptor es el que ha reemplazado a las llaves, ¿no? Que se tenía antes que traía sus plomos, ¿no? Ahora se usa esta llave, la cual cuando detecta una sobrecarga o un cortocircuito, automáticamente esta se va a disparar, lo que sí se va a disparar o se abre, ¿no? Interrumpe el circuito. Para ello, pues tiene unas bobinas acá y un térmico, ¿no? Que va a saltar, va a detectar. Entonces,
la ventaja de esta llave es que si es que se abre, lo único que tenemos que hacer es volver a activarla. No necesita cambiar fusibles ni plomos. Pues es bien práctico. ¿De acuerdo? Estas llaves hay que comprarlas también de acuerdo a la corriente que va a manejar, ¿no? Si yo necesito, yo sé que por mi instalación va a circular, digamos, 30 amperios, me compraré pues una llave de 30 amperios. Algunos cometen el error y lo sobredimensionan, ¿no? Yo voy a usar 30 amperios y le compro una llave de 50 amperios. Entonces ese circuito pasa a los 30 amperios, 35, 40 y esta no lo va a detectar hasta llegar a 50. Pero de repente 50 amperios ya es una sobrecarga para mi cableado, para mi circuito. Entonces es importante definir bien la corriente que va a manejar esta llave y comprarla de acuerdo a esa corriente. No hay que sobredimensionarla. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere de repente participar, comentar algo? Y yo cuando yo hago una manera de chismón, no me da, o sea, no quiero trabajar con gente. Buenas noches. Sí, buenas noches. Piensa que eso Ingeniero, una, o sea, para empezar, pues nosotros acá en Colombia nos rige el RETIER, el RETILAT y y las empresas certificadoras, ¿sí? Entonces, pues sería bueno saber cómo es en el Perú respecto a al sistema, o sea, las normas que los rigen allá, si está el RETIER, el RETILAT. El RETIER es no me una voy a norma apurar que su número. Pues se es- me agarra ese vaina. tiene Tiene porque tú sabes, pero de no la porque ejecución. tú te concentras en aprender. No, acá tenemos se llama el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Ahí está todo normado. Pero el último módulo que vamos a ver, ahí vamos a comentar sobre esto de las normas, ¿no? Vamos a ver que hay normas internacionales y normas propias de cada país, ¿no? Eso vamos a detallarlo en el último módulo. Bien, siguiendo entonces, luego tenemos el interruptor diferencial. Este interruptor, aunque le damos muy poco valor, es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque este interruptor me va a detectar cuando haya una fuga a tierra y generalmente se usa pues para proteger a las personas, ¿no? Porque ¿qué cosa creen ustedes que sucede cuando ustedes tocan una línea? Si tocan una línea, ustedes ya saben que les va a pasar corriente. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes tocan una línea? Está cerrando circuito. Pero yo les había dicho que para cerrar circuito son dos líneas, ¿no? Dos líneas, si ustedes agarran las dos líneas, ahí sí están cerrando el circuito. Pero ¿cómo pueden cerrar el circuito con una línea? No es que no le estoy dando copia. Con respecto a tierra. Con No le llevo respecto a copia. tierra, ¿no? Esto es algo que muy poco se sabe, pero lo que sucede es que las empresas eléctricas, una de sus líneas la mandan a tierra y esa línea es la que se... ¿De acuerdo? Entonces, que ustedes no crean, pero si ustedes tocan tierra, tocan piso, una línea ya les está llegando al cuerpo. Pero lógicamente no les pasa nada porque no están cerrando el circuito. Pero si ustedes tocando el piso tocan una línea con la corriente, ahí sí se van a electrocutar, ¿no? Estarían haciendo una buena tierra. Entonces, la cantidad de corriente que pasa por el cuerpo va a depender de qué tan buena tierra esté haciendo, o sea, cómo es mi resistencia al piso. Por eso que algunos electricistas no cortan la energía y trabajan con la tensión ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen una madera, ¿no? Una madera para aislarse de tierra.
cosa que no se debería hacer, es peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo toco una línea y me pasa corriente, esa corriente, esos electrones, esas cargas están yendo a tierra. Este aparatito, cuando detecta que hay esa fuga a tierra, automáticamente se va a abrir. Entonces la persona que le está pasando corriente se corta y deja de pasar corriente a través de ella. ¿De acuerdo? A veces la línea también, la línea eléctrica, por el tiempo, envejecimiento de los conductores, una mala conexión hace tierra. Y cuando una línea hace tierra, ustedes están pagando más dinero a las empresas eléctricas. Si tienen este aparatito, cuando su instalación tenga fuga a tierra, este lo va a detectar y va a cortar el circuito. ¿De acuerdo? Entonces es un elemento muy importante en lo que son las instalaciones eléctricas. A veces, pues, por su costo no lo instalamos, ¿no? Pero sí es necesario. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien conocía, usan esto de repente en su país más, de repente con mayor número o también lo tienen tanto ignorado? Bien, entonces seguimos. Entramos a lo que son los planos domiciliarios. Fíjense, para poder interpretar un plano es importante saber la simbología del plano, ¿no? Entonces, para eso tenemos que memorizar algunos símbolos. Entonces, acá hay una pequeña lista de los principales, ¿no? Por decir, el medidor eléctrico de las empresas eléctricas, este es su simbolito, ¿no? Watts hora. El tablero de distribución, este de acá sería su símbolo. Y así, el centro de luz, este es donde el socket, ¿no? Donde se va a instalar el foco. Este es un socket, pero ya es adosado a la pared, ¿no? Este también es empotrado. Tenemos la caja de paso, que es una cajita, ¿no? Por donde van a pasar los cables. Esta caja de paso comúnmente se usa cuando va a haber una derivación, ¿no? O sea, tengo una línea que va a llegar a un punto y de ahí se va a distribuir. Entonces ahí le pongo su caja de paso. O a veces cuando la instalación es demasiado larga, ¿no? El cableado que tengo que pasar, intermedio, le pongo su caja de paso, ¿no? Los tomacorrientes, este es su símbolo, pulsador de timbre, el mismo timbre y así. Fíjense que el número de conductores se representa por una línea y acá se le pone tantas tachas como líneas de conductor se tenga. Por decir, acá me está indicando que hay 3 conductores, ¿no? En un mismo ducto. Generalmente cuando son 2 ya se sobreentiende. A partir de 3 es que se señala, ¿no? Ahora, fíjense que las tuberías también están determinadas. Si es una línea continua, quiere decir que la tubería va por el techo. Si es una línea entrecortada, la tubería estaría yendo por el piso. El interruptor simple es una S. Si es doble, 2S, triple, 3S. Y también los conmutadores, ¿no? Pero el conmutador es una S y un número 3, ¿no? Como su índice. También hay un interruptor de conmutación simple, hay doble y hay triple. ¿De acuerdo? Entonces esto, si lo vemos en físico, tendremos más o menos lo de acá, ¿no? Este es un medidor de energía. Esto es un tablero de distribución, ¿no? Acá tenemos el socket. Este va adosado a la pared, este va adosado al techo, ¿no? Tenemos la caja de paso, tenemos el tomacorriente, tenemos el timbre, ¿de acuerdo? Entonces, estos simbolitos es necesario conocerlos. Acá tenemos el timbre, ¿no?
la tubería en techo, la tubería en piso, tenemos el cableado, ¿no? El número de cables que hay en el ducto, el interruptor simple, el interruptor doble, el interruptor triple. Y los de conmutación van a ser igual a los interruptores, ¿no? En lo físico, son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a tratar de interpretar este planito, ¿qué es lo que tenemos? Inicialmente acá tenemos el medidor, ¿no? En la caja de afuera de las empresas, viene la línea y a dónde está yendo. ¿Se acuerdan este símbolo que era? Ese es el tablero de circuito, ingeniero. Tablero de distribución, ¿no? Aquí es donde van a estar las llaves térmicas, ¿no? Sí, señor. Llaves térmicas termomagnéticas van a estar acá. Y de acá es donde va a salir en derivación el cableado, ¿no? Ya sea para luminaria, ya sea para tomacorrientes. De repente tengo un horno, ¿no? Que jala bastante corriente, entonces tengo que ponerle un cable solo para ese horno, ¿no? Para que alimente ese horno. Y así puedo tener varias salidas del tablero de distribución. Entonces, llega la alimentación al tablero de distribución y ahí solamente en este esquema veo que tiene dos salidas. Una salida hacia dónde se está yendo, si nos damos Techo, cuenta, está para el yendo techo. techo para las luminarias. ¿No? Estas son dos luminarias que están en la sala comedor. Tenemos un pasadizo. Ahí están dos luminarias también embotadas en el techo. Y así, se pueden dar ustedes cuenta que se reparte para todas las luminarias, ya sea en el dormitorio, baño, ¿no? Inclusive en el patio. Entonces, esta salida C2 es para todas las luminarias. ¿Qué más podemos darnos cuenta? La otra salida va a ir por el piso. Fíjense que es entrecortada. ¿Y a dónde está yendo? Este simbolito, si se Al acuerdan, toma, al son toma, corrientes, ¿no? Fíjense que se reparte para todos los todos tomates los tomas. de la casa, ¿de acuerdo? Va para todos. Ahora, las luminarias o los focos, si nos damos cuenta, tienen que tener, ¿qué cosa vendría a ser este S3? ¿Alguien se acuerda? Interruptor triple. No, no es interruptor triple. No, sí, No, PC3. viene a ser el conmutador. Ah, ¿para qué golpe S, aquí se ¿no? identifica como interruptor triple? Interruptor triple sería 3S. Pero si el 3 está como su índice, este viene Ah, ya, sí, ya sí lo entendí, conmutador, ingeniero. ¿de acuerdo? Conmutable, Claro, fíjense, a esta entrada tenemos un interruptor y acá tenemos conmutable. un conmutador, ¿no? Son dos Ya sí, conmutadores. señor, sí. ¿Para qué me servirán estos dos conmutadores? Yo Para puedo, prender a la entrada y apagar al lado de la cama. así es, O al lado, puedo prender o apagar estas lámparas con estos dos conmutadores. Quiere decir sí, que señor. si yo ingreso por este lado, puedo prenderlo y se prenden las dos luces y estoy en la sala, ¿no? Y si salgo por este lado, Lo puedo apaga. apagarlo con este otro conmutador. No tengo que estar dirigiéndome al primer interruptor para apagarlo y después salir por acá. Yo puedo manejar estas dos lámparas de cualquiera de estos dos puntos o estas salidas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa este 2S? El 2S, ¿qué cosa será? Ingeniero, interruptor doble. Interruptor doble. Ahora, ¿por qué tenemos un interruptor doble acá? Este interruptor doble, ¿qué está haciendo el interruptor doble? Si nos damos cuenta, el interruptor doble está gobernando estas dos lámparas exteriores, ¿no? Quiere decir que con uno voy a prender uno de las lámparas y con el otro interruptor la otra lámpara, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser doble porque tengo dos lámparas en el exterior.
Y así, este de acá, ¿qué será? Un interruptor simple, solamente para esta lámpara. Este será otro interruptor simple para esta lámpara. ¿De acuerdo? Entonces yo así puedo interpretar este planito. No sé si habría alguna pregunta con respecto a la interpretación de este plano. Ingeniero, ¿Sí? aquí en Colombia, por lo menos los tomas, en el caso de cuando hay una pared que es compartida por dos habitaciones, se coloca el famoso espaldarazo. ¿Sí me entiende? O sea, coloco un toma en la habitación de siguiente y al otro lado le hago el espaldarazo y coloco el otro toma al otro lado. Así como, o sea, en el caso La corriente me dice. sí, O el sea, si toma corriente, sí, señor, sí, el poner toma acá corriente, ingeniero. toma corriente, solamente le hago un ducto, ¿no? A través de la pared. Correcto. Nosotros Sí, aquí le sí, llamamos espaldarazo. sí. También se suele hacer, ¿no? Listo, ingeniero. Es otra opción. Bien, seguimos con la instalación de los accesorios eléctricos, ¿no? Para ver la instalación, tenemos que ver primeramente la red eléctrica. En el domicilio, generalmente pues vamos a usar la red monofásica, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir red monofásica? Que voy a tener una línea de fase y otra línea neutro, De neutro. de neutro. Pero en sí, si se trabaja, digamos, con seguridad, vamos a tener que tener una línea más, que es la de tierra. Sí, señor. Entonces, a pesar que se dice línea monofásica, pueden encontrar en el ducto que hay tres cables: línea de fase, el neutro y la tierra. De la tierra. ¿De acuerdo? Sí, señor. La tierra es la que suministra la energía. El neutro, ya dijimos, es la vía de retorno de la corriente, que generalmente es la que las empresas eléctricas lo mandan a tierra. Esta línea está a tierra, está aterrizada. ¿De acuerdo? Y le llega a cualquiera que haga tierra. Si una persona hace tierra, andando descalzo, ¿no? O algunos tienden a hincharse en el suelo, están haciendo tierra, o sea, se están conectando a este neutro. Obviamente es una conexión, pues, de seguridad, ¿no? La tierra. ¿Para qué sirve esta conexión a tierra? Como dice acá, ¿no? Va a evitar las descargas eléctricas y protege contra daños a equipos. Después vamos a ver con más detalle cómo es que hace esto. Bien, ahora sobre los colores, ¿no? Normalizados. Los colores de los cables están normalizados. Entonces, para la fase, por lo menos acá en Perú, utilizamos negro y rojo, ¿de acuerdo? Para la fase. Para el neutro se utiliza el blanco y el gris. Cualquiera de los dos podemos utilizar como neutro. Y la tierra utilizamos el verde o el amarillo o la combinación de los dos. Hay cables que vienen con verde y amarillo juntos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros respetamos esta norma, cuando nos encontremos en una instalación, rápidamente podremos saber cuál es la fase, cuál es el neutro y cuál es tierra, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de respetar la norma. Algunos no desconocen esto y hacen su instalación con cualquier color de cable, ¿no? Entonces no se olviden, en un sistema monofásico, estos son los colores que se debe respetar. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a ver el tablero de distribución. Este tablero hemos dicho que es el que va a repartir, ¿no? Va a repartir las líneas. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿No? En esta figura. ¿Qué cosa vendría a ser esto? Este viene a ser el interruptor general. Ahí llegan las líneas de afuera, ¿no? Y pasan a través de él y después de ahí ya se reparte. Entonces, este viene a ser el interruptor general, A mí que generalmente también Ingeniero, me expresarme, es ético. creo que ingeniero, aquí en Colombia se utiliza el Código Internacional de Colores.
Y aquí las fases son amarillo, azul, rojo y negro, como fase. El ¿El blanco se utiliza como monofásico? neutro. ¿Te refieres al monofásico? Bueno, este de acá es el sistema americano, ¿no? Que el Perú lo toma. Hay otros sistemas, puede ser el europeo de repente a que te estás refiriendo, o de repente es el trifásico, como vamos a ver después. Pero acá en Perú esto es lo que se maneja, ¿no? El americano. Bien, como les decía, este es el interruptor general, ¿de acuerdo? A la salida de él, ¿qué cosa vemos acá? ¿Alguien se acuerda de este elemento? ¿Cómo se llama? ¿O para qué sirve? No, no se acuerdan o no lo reconocen. Este de acá es El diferencial, el diferencial. Este es el, diferencial. fíjense que después del general va el diferencial. Y ya saben ustedes para qué es esto. Cualquier fuga de tierra en instalación, este lo va a detectar y va a interrumpir el paso de la corriente, o sea, se abre. ¿De acuerdo? Muy importante. Y luego, saliendo el diferencial, se va a dos interruptores térmicos, ¿no? Uno es para alimentar las luminarias, las lámparas, focos, y el otro es para alimentar a los tomacorrientes. Es importante tenerlos separados, cosa que así si hay un corto, por decir, en los tomacorrientes, se podrá cortar la energía en los tomacorrientes, pero las luminarias siguen sin ningún problema, ¿no? Funcionando sin problemas. Igualmente, si hay un corto en las luminarias, los tomacorrientes seguirían sin problemas. ¿Por qué? Porque va a saltar una de estas líneas, o perdón, uno de estos interruptores. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo conectamos una luminaria? Vamos a ver cómo se conecta una luminaria, que es lo más sencillo que hay, ¿no? Simplemente acá vienen las dos líneas, ¿no? Una de ellas va directo a la lámpara y la otra línea es interrumpida por el interruptor, ¿no? Y la salida recién va a la lámpara. Entonces, lógicamente, si el interruptor está abierto, esta línea, la roja en este caso, no le va a llegar a la lámpara, ¿no? Porque esto está abierto. Para que la línea roja llegue a la lámpara, ¿qué tengo que hacer? Cerrar el interruptor, ahí va a pasar, llega a la lámpara, entonces le estarían llegando las dos líneas a la lámpara y esta recién encendería. ¿De acuerdo? Una cosa muy elemental. Los tomacorrientes igual, ¿no? Basta con hacer llegar las dos líneas, neutro y la línea viva, en este caso N y L, a los terminales del toma corriente, pero sí hay que tener presente algo, ¿no? Algo que muchos desconocen o no toman en cuenta, es que los tomacorrientes tienen una abertura más larga que la otra, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es? ¿Para qué? Como dice acá, la más larga va a ser el neutro y la más pequeña va a ser la fase, ¿de acuerdo? Esa es la razón por qué una de las aberturas es más larga y la otra más pequeña. Entonces, una es para identificar el neutro y la otra la fase. Y tiene un tercer orificio, que es para la tierra, para la toma tierra. Por eso que hay muchos artefactos que vienen con tres terminales, ¿no? ¿Por qué? Porque uno debe ir a tierra a través de este conector. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver la instalación de un conmutador. ¿Se acuerdan del interruptor conmutador? Dijimos que tenía una línea común que podía conmutar entre dos salidas, ¿no? Quiere decir que esta línea puede cerrar por este lado, pero si lo acciono, se viene aquí, cierra este lado y este se abre. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer una instalación con conmutadores necesito dos de ellos, ¿no? Y acá estaría la lámpara. Fíjense, una de las líneas vendría de frente a la lámpara y la otra iría al común del primer conmutador.
y la salida común del segundo conmutador va a la lámpara. Las salidas se conectan una con otra, ¿de acuerdo? Paralelo. Entonces, ¿qué va a suceder? Si analizamos este circuito, supongamos que los conmutadores están en esa posición. Por el común viene la corriente, baja hacia este terminal, se va al conmutador secundario y aquí encuentra el circuito abierto, ¿no? Al encontrar el circuito abierto, esta lámpara no enciende. Quiere decir que en esa posición de los conmutadores esta lámpara estaría apagada. Pero ¿qué sucede si yo activo el primer conmutador? Fíjense que el común de lo que estaba abajo se va a ir arriba. Entonces ahora viene la corriente, pasa por el primer conmutador y encuentra un camino por el segundo conmutador porque está cerrado y se va hacia la lámpara. En este caso, la lámpara va a encender, ¿de acuerdo? Entonces, presionando el conmutador 1, estoy encendiendo la lámpara. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono el conmutador 2? ¿No? Fíjense, la posición del común va a bajar y tenemos este circuito. Ahora ya el común hace contacto con el terminal de abajo. La corriente viene por el primer conmutador, lo encuentra cerrado, pasa, pero al segundo conmutador lo encuentra abierto. No puede pasar, por lo tanto el foco se apaga. Quiere decir que accionando el segundo conmutador, yo puedo apagar el foco. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa si acciono el primer conmutador? Si acciono el primer conmutador, el común de lo que estaba arriba se va a ir abajo. Y miren lo que tenemos acá. La corriente pasa por el primer conmutador, pasa por el segundo conmutador y el foco se enciende. Entonces, dense cuenta que haciendo esta conexión, yo puedo prender o apagar el foco con cualquiera de los dos conmutadores. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de conectar un conmutador. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí, dígame. ingeniero, lo que, de acuerdo al plano que usted está marcando ahí, lo que pasa es que acá en Colombia nosotros utilizamos lo que se llama retorno, ¿no? Porque en ese momento ahí no entraría, en una fase no entraría a la iluminaria, sino que entraría el retorno y la neutro nomás. Y nosotros seríamos unos puentes. ¿De cuántas líneas estás ¿Sí me hablando? hago enti- La red monofásica. Señor? La red monofásica. No. Sí, monofásica. Es que acá nosotros en la iluminaria manejamos lo que es retorno, ¿no? El neutro. No, es neutro, retorno y fase. Entonces estamos El usando que, tres líneas. sí, se tienen que, en la ley de acá se utilizan 3 líneas, porque una va Sería- directamente, Ya sería la trifásica. no, señor, lo que me hago, hacerme entender, lo que va directamente una línea de la iluminaria al encendedor y otra línea baja, que es la línea fase, baja al interruptor. ¿Sí me hago entender? Claro, lo que no te entiendo por qué usan tres líneas. O sea, tú dices que usan fase, neutro y Y retorno. retorno, el Acá retorno, lo que llamamos generalmente. retorno acá, para Entonces, que pueda, para que la luminaria pueda encender y apagar, ¿no? sí, Nosotros pero no aquí, nosotros no mochamos vamos que, a ver. nosotros no señor, Lo que yo te digo, si tienes tres líneas, ya estaríamos hablando de trifásica. no, porque una línea, haga de La cuenta, trifásica, una línea siempre está interrumpida. ¿cuál? ¿La neutro o la de retorno? La neutro, la neutro solamente va a llegar, solamente va a llegar arriba de la luminaria. Y, Claro, y en el interruptor, y en el interruptor, llegarían no, fase y retorno.
Sí, lo que no tengo claro es a qué le llaman retorno, ¿no? O sea, mira, la monofásica se caracteriza, Como una, tiene mire, dos, mire, aquí el retorno es la que usted colocó de la línea negra, en cuál instalación me dices? en la que usted acaba de colocar la conexión número de luminaria 3. No, la quitó, la 3. En esa 3 la quitó, la quitó. O sea, ustedes no manejan esto de acá, fase, neutro y tierra. Ustedes tienen una Sí, línea claro, más, sí manejamos. no, pero tienen Sí una línea manejamos. que es retorno. No, nosotros sí, sí, claro, para las luminarias, para las luminarias. Por eso, entonces usas una línea más. No usan estas tres nomás, usan una más. Pero es que el retorno viene siendo como un neutro. No, pero el neutro es otra cosa. El neutro es la línea que las empresas lo llevan a tierra, ¿no? Es el neutro. Ahora el retorno, no sé a qué te refieres con el retorno. Pero, disculpa, ingeniero, pero la Tierra no tiene nada que ver con el neutro. Siempre la Tierra tiene que ir una línea diferente a la Tierra, ¿sí me hago entender? Ah, claro, El- no me refiero a esta tierra que tenemos en nuestras instalaciones, sino me refiero a la tierra que hacen las empresas para llevar una de sus líneas, ¿no? A tierra. A eso le llamamos neutro. Neutro es la línea que está aterrizada por las empresas. Mira, si tú agarras el neutro, no te va a pasar corriente, ¿no? Si agarras solo el neutro, porque este es tierra, ya esto tú ya lo tienes ya en el cuerpo, el neutro. El problema es cuando agarras la fase, ahí sí te pasa corriente. Yo pienso que te está yendo más a lo que es trifásica, donde sí se tienen tres líneas, que eso lo vamos a ver, ¿no? Ahorita vemos lo que es trifásica y ahí me comentas, ¿ya? Dejémoslo para después. Bien, entonces terminamos con las instalaciones domiciliarias y ahora vamos a ver las instalaciones industriales. También se trata de llevar la energía a nuestras maquinarias, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia de las industriales con las domiciliarias? ¿Alguien sabe cuál sería la diferencia? ¿En qué se diferencia una instalación domiciliaria de una instalación industrial? Los voltajes. Los voltajes, en cierta forma, tiene razón. ¿Por qué? Sí, Porque acá en las instalaciones industriales se va a manejar se mayor manejan por corriente, fase, por fase. mayor corriente, ¿no es cierto? Entonces, una manera de que esa corriente no se dispare es utilizar mayor voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, en las instalaciones industriales vamos a encontrar, pues, voltajes. Vamos a encontrar voltajes no solo de 220, sino de repente 380, ¿no? 480. O sea, ya son voltajes altos, especialmente para manejar maquinarias de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de materiales, equipos y herramientas que se usan para estas instalaciones, son las mismas que las domiciliarias, aumentando de repente algunas más, ¿no? Por decir, acá en las industrias, en algunos casos vamos a encontrar el fusible, pero estos fusibles, ¿cómo son? Son fusibles de potencia, ¿no? Generalmente en los motores, el motor pues es el elemento que lo protege, tenemos que protegerlo bien. ¿Por qué? Porque reparar un motor de potencia es carísimo, ¿no? Y más aún si es que tenemos que reemplazarlo. Entonces a los motores se le ponen estos fusibles de acción rápida, ¿no? Para que se abran, inmediatamente detecten un corto, ¿de acuerdo? Después tenemos el interruptor de potencia. Estos interruptores de potencia ya son más robustos, ¿no? De tamaño más grandes. ¿Por qué? Porque van a manejar mayor corriente.
Hay algunos de estos interruptores que también son termomagnéticos, ¿no? O sea, se disparan automáticamente, como también hay otros que no, solamente hacen la función de interruptores, ¿de acuerdo? Después los contactores. Estos contactores también funcionan como interruptores, pero con la diferencia de que nosotros no lo activamos ni lo desactivamos manualmente, sino estos se activan o desactivan eléctricamente. Para ello, ellos van a traer un accionador, generalmente es una bobina, que cuando hacemos circular corriente por esa bobina, va a cerrar sus contactos, ¿de acuerdo? Y cuando le quitamos energía a la bobina, los contactos se abren. Para ello, pues esta bobina trabaja como un electroimán, ¿no? Que puede jalar o pegar los contactos, ¿de acuerdo? A estos contactos que van a ir al motor, digamos, se le conoce como contactos de fuerza, ¿no? Y al circuito que va a gobernar a esta bobina pequeña, esto no necesita mucha corriente del contactor, se le va a llamar circuito de mando, ¿de acuerdo? ¿En qué se diferencia el de fuerza con el de mando? Que el de fuerza va a manejar mayor corriente que el de mando. Aparte, el contactor trae contactos, ¿no? Que se llaman contactos auxiliares. Estos contactos no son de potencia, también son contactos que manejan muy poca corriente, que solamente sirve para advertir cuando el contactor esté cerrado o esté abierto. Este contacto auxiliar va a cerrar y va a abrir conjuntamente con los contactos de fuerza. ¿De acuerdo? Está claro lo del contactor. No se olviden que también es un interruptor, pero no se acciona manualmente, sino se acciona con corriente. Esto pues es necesario, ¿no? Para utilizarlo, por decir, en automatización, porque en automatización la persona no influye, la persona no va a estar prendiendo y apagando esto. Eso se va a hacer a través de una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre el contactor? Buenas noches, Inge. Pues que quería dar más información que los impares vienen a ser las entradas y los pares vienen a ser las salidas de los contactores para que se facilite más cuando uno lo esté instalando, ¿no? Ah, sí. Pero generalmente esta es la de fuerza, vienen aquí, ¿no? Fíjense, acá está L1, L2, L3. Entonces, es fácil identificarlo, pero como dice su compañero también, la entrada lo identifican porque la numeración es impar. Y la salida también viene T1, T2, T3, ¿no? Y se identifican también por sus números que son pares, ¿de acuerdo? El contacto auxiliar, si nos damos cuenta, está acá al costadito, ¿no? Fíjense que incluso el perno que lo sostiene va a ser más pequeño, ¿no? Porque este no va a soportar corriente. O sea, el contacto es más pequeño. Entonces, entre este punto y este punto sería el 13 y el 14. Este también va a abrir y cerrar, al igual que los de fuerza, ¿no? Pero se diferencia en que no va a manejar mucha corriente. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a lo que es el relé térmico. Este relé térmico también es de protección. Es muy parecido al interruptor térmico, con la diferencia que este de acá es graduable. Acá va a tener un perillero, ¿no? Que yo voy a poder girarlo y voy a poder determinar a qué valor de corriente va a trabajar este térmico, ¿de acuerdo? Es más sencillo, ¿no? Que un interruptor térmico y generalmente se usa después del contactor. Por eso fíjense que este de acá no tiene para empernar un cable, ¿no? No tiene pernos. Tiene estos tres terminales que van a ir conectados al contactor, ¿no? Irían acá abajo. Encajan acá los tres terminales y se presiona con los pernos del contactor, ¿de acuerdo? Entonces, una protección adicional que generalmente se dan los motores, ¿no? Su térmico, ¿de acuerdo?
Igual, ¿para qué va a servir? Para detectar sobrecorrientes y calentamiento en las líneas, ¿no? Cualquiera de las dos, este térmico lo detecta. ¿Y cómo funciona? Se va a abrir cuando detecte una sobrecorriente. Bien, los planos industriales. Igualmente hay que saber simbología, ¿no? En los planos industriales. Acá les he puesto algunas. Por decir un interruptor principal, ¿no? Este sería su simbología. Este sería un disyuntor, el fusible, ahí está el contactor, ¿no? Esto ya lo hemos visto en antes. Ahí están los contactos de fuerza, está su bobina y su contacto auxiliar. La bobina también del contactor generalmente se le designa como A1 y A2, ¿de acuerdo? Es la manera de identificar la bobina. En este caso, ¿no? La bobina va acá atrás, no se puede ver bien, pero se está marcado como A1 y A2. ¿De acuerdo? Tenemos un relé de protección, ese que hemos visto. El medidor de energía ya lo conocemos, un medidor de corriente, un círculo con la letra A. Un transformador, fíjense cómo se designa el transformador, ¿no? Dos círculos que se intersectan. El motor, la lámpara o luz indicadora, ¿no? Los terminales y la tierra de protección, ¿no? Fíjense el símbolo de tierra, ¿de acuerdo? O sea, donde vemos esto, sabemos que es una línea a tierra. En cuanto a la interpretación de un plano, ¿no? En el caso de los industriales, generalmente se llama esquemas, ¿no? Porque en un plano no se puede poner toda la circuitería. Entonces se le divide en pequeños esquemas. Por decir, acá tenemos el esquema de un motor, la conexión de un motor trifásico. Vemos que hay tres líneas, ¿de acuerdo? Y de repente, esto es lo que su compañero mencionaba, ¿no? Tenemos L1, L2, L3 y tenemos el neutro. ¿Qué va a suceder? Entre L1, L2 y L3 nos llegan 380 voltios. Y el neutro, con cualquiera de estas líneas, nos llega 220 voltios. Entonces, si yo quiero, por decir, energizar mis focos de 220 voltios, tengo que agarrar cualquiera de estas líneas, pero lo tengo que conectar con el neutro. Si yo conecto mi foco a L1 y L2, ese foco se va a quemar, porque entre esas líneas tengo 380 voltios. ¿De acuerdo? Entonces mi motor está trabajando con las tres líneas L1, L2, L3. Quiere decir que mi motor es de 380 voltios. ¿De acuerdo? Las líneas no las conectamos directo al motor. ¿Qué es lo que utilizamos? Primeramente está este interruptor, ¿no? En este caso es termomagnético, por este símbolo que tiene acá, ¿no? Es de termomagnético. Quiere decir que ese interruptor cuando detecte también una sobrecorriente, este va a abrir. ¿De acuerdo? Después este es el símbolo del contactor. Pero si nos damos cuenta, no está la bobina, que es que va a comandar que este cierre o abra. ¿Por qué? Porque la bobina la han dibujado acá, si se dan cuenta, está acá abajo. ¿Por qué la bobina se dibuja abajo? Porque la bobina pertenece a lo que se llama el circuito de mando o esquema de mando. Todo esto viene a ser el mando y esto viene a ser la fuerza, ¿de acuerdo? Por acá va a circular la corriente para el motor y por acá circulará la corriente de mando que va a ser baja, ¿no? Con respecto a esta corriente. Entonces, fíjense que este circuito de mando, ¿con qué lo estamos alimentando? Aquí está. Estas dos líneas son las que alimentan al mando. Una línea que va a ser el L1 y la otra línea que va a ser el neutro. Entonces, acá está el L1 y acá el neutro. Entre estas dos líneas va a haber 220 voltios. Quiere decir que mi circuito de mando se energiza con 220 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, después del contactor que viene, este es el relé térmico, ¿no? También para proteger al motor de sobrecargas. Y recién le estaría llegando las líneas al motor. Lógicamente también le llega una cuarta línea que viene a ser la toma tierra, ¿no? A la carcasa del motor hay que conectarle la tierra. ¿De acuerdo?
Ahora, el asunto sería acá saber cuándo va a encender el motor. El motor enciende cuando cierra el contactor y se apaga cuando este abre. ¿Quién gobierna el contactor? Si nos damos cuenta, el S1 y el S2 son dos pulsadores. ¿De acuerdo? Este de acá son contactos auxiliares de relay térmico. Quiere decir que este relay también cuenta con contactos auxiliares. ¿De acuerdo? Si yo analizo el circuito, la corriente viene por acá. A este contacto lo encuentra cerrado, a este abierto, entonces pasará por aquí. A este pulsador lo encuentra cerrado. Generalmente este pulsador es de parada, normalmente cerrado. Pasa por acá, aquí encuentra abierto a esto, ahí queda. Quiere decir que en un inicio el motor está apagado. Pero ¿qué pasa si la corriente que llega hasta acá encuentra este abierto? Pero si yo presiono este S2, que es un pulsador, esto va a cerrar. Y cuando esto cierra, la corriente le llega a la bobina el contactor. Cuando se energiza la bobina el contactor, ¿qué va a suceder? Los contactos del contactor van a cerrar y el motor va a arrancar. ¿De acuerdo? Pero ustedes saben que el pulsador es un contacto que se cierra y cuando lo suelto se va a abrir. Es por eso que tenemos que ponerle este enclavamiento. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan este contacto qué cosa era? 1314. En el contactor es su contacto auxiliar. Entonces, cuando cierre el contactor, este va a cerrar. Y tal es así que cuando el pulsador se abra, la corriente ya no pasa por el pulsador, pero pasará por acá. Como ya lo encuentra cerrado a esto, pasa por acá. ¿De acuerdo? Entonces, el motor va a funcionar, así se abre el pulsador S2. Pero ahora, si yo quiero parar el motor, tengo que interrumpir la corriente que está viniendo a la bobina. ¿Cómo hago para interrumpir esa corriente? Presiono S1. Si yo presiono S1, este se abre, la corriente se interrumpe, no le llega corriente a la bobina y este contactor se abre y el motor se apaga. Entonces, básicamente este es un circuito de encendido y apagado de un motor por dos pulsadores. ¿De acuerdo? Un pulsador de apagado y otro de encendido. Pero ¿qué más tenemos acá? Tenemos unas lamparitas. Esta lamparita, al estar en paralelo con la bobina, se va a encender cuando la bobina se energice. Entonces quiere decir que esta lamparita me va a indicar cuando el motor esté prendido, ella también va a encender. Y cuando el motor se apague, se apagará esta lamparita. ¿De acuerdo? Y también tengo otra lamparita. Si me doy cuenta, ¿cuándo es que se va a energizar esta lamparita? Cuando este cierre. ¿Y cuándo cierra esto? Como es el contacto auxiliar térmico, del térmico, esto va a cerrar cuando el térmico se active, ¿no? Entonces, cuando el térmico se active, va a cerrar esto y va a prender esta lamparita indicándome que hay algún problema en el circuito. Por eso es que el térmico se ha activado. ¿De acuerdo? Fíjense, si el motor está funcionando, este auxiliar del térmico está cerrado y se activa el térmico, este se va a abrir. Y al abrirse esto, interrumpe la corriente al contactor, se abre y el motor se apaga. Entonces, fíjense cómo es que el térmico se gobierna a través de ese auxiliar, ¿no? Para interrumpir la corriente en el circuito de mando. ¿De acuerdo? Bien, no sé si habría alguna pregunta respecto a este plano. Un plano de arranque y parada del motor con dos pulsadores. Ya saben, si quieren participar, levanten la manito para activarles el audio, ¿no? Ingeniero, de acuerdo a ese plano que usted mostró allí, también se puede implementar con PLC, ¿no? Que es lo que la nueva normativa que tiene ahora, ¿no? Claro, eso vamos a ver en el módulo 3. En el módulo 3 vamos a hablar algo del PLC. Vamos a hacer lo mismo, pero ya usando el PLC, ¿no?
En el módulo 3 vamos a ver el PLC y el arrancador de estado sólido. Ya son equipos electrónicos. Bien, seguimos. La red eléctrica. Las instalaciones industriales generalmente se va a usar la trifásica. La trifásica va a estar constituida por 4 líneas, ¿no? Va a ser 2 de fase, una neutro y la línea tierra, ¿de acuerdo? Pero sí hay sistemas trifásicos donde les llega las 3 líneas de fase y el neutro, como el caso que hemos visto acá, ¿no? Fíjense, acá les llega las 3 líneas de fase y el neutro. ¿Para qué? Ya les dije para poder tener un voltaje entre fase y neutro de 220 voltios y entre fase tenemos un voltaje mayor, generalmente 380 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo la línea trifásica, puedo alimentar mi televisor de 220, todo se conectaría acá, ¿no? En el neutro con una de estas fases. Porque de no tener el neutro, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que poner un transformador que me baje de 380 a 220 para energizar todo mi sistema, digamos, domiciliario que esté conectado a estas líneas, ¿no? Para poder prender mis computadoras, televisores, todos los equipos que trabajen con 220. ¿De acuerdo? El neutro sigue siendo el blanco, ¿no? Fíjense que la Tierra sigue siendo el verde o verde con amarillo, ¿no? O también algunos usan el amarillo. Y a veces se usa la tierra sin cubierta, ¿no? El cable pelado, como se dice, ¿no? Cualquiera de esas alternativas tenemos en la tierra. Ahora fíjense que acá en la conexión trifásica hay que tener cuidado con algo, ¿no? Que es tener las líneas balanceadas. El trifásico en realidad está conformado por 3 líneas monofásicas. O sea, si yo junto T con S es una monofásica, T con R es otra monofásica, S con R es otra monofásica. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que hacer que las cargas se distribuyan entre esas 3 líneas monofásicas. Distribuir las cargas quiere decir que la corriente que pase por R sea casi igual a la que pase por S, sea casi igual que la que pase por T. Fíjense, en este sistema trifásico, las 3 líneas se vienen a bueno, primero es el interruptor general, ¿no? Luego se vienen a ¿qué cosa era esto? Ese aparatito que detecta si la línea se va a tierra, el diferencial, ¿no es cierto? También pasan por las 3 líneas por él y se va a un interruptor que distribuye la línea trifásica. Entonces, cuando es trifásica no hay ningún problema. Acá yo conecto mis motores trifásicos, todo mis maquinaria trifásica. Las 3 líneas se van ahí. Pero ¿qué tal si dentro de ese circuito yo quiero tener líneas monofásicas? ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que distribuirlas. Fíjense, agarro la línea roja con la negra, la traigo a este diferencial y luego a estos interruptores que me van a energizar una cierta área, ¿no? De mi instalación. Pero no debo energizar con esto todo mi circuito de monofásico, sino tengo que distribuirlo. Entonces, para otro grupo, ¿qué hago? Agarro la línea roja y la combino con la línea azul. Y ya tengo para distribuir otra zona de línea monofásica. Y también tengo que distribuirlo en la otra monofásica. Agarro la línea negra y la azul y tengo mis interruptores que son para otra zona. Entonces acá tengo una zona, ¿no? Monofásica, zona 2 y zona 3 de monofásica. Lo que yo conecte acá, si yo sumo sus corrientes, sus potencias, debe ser casi igual a las de acá y a las de acá. Si yo logro eso, quiere decir que mis líneas trifásicas están bien balanceadas. ¿De acuerdo? No sé si estará claro esto de balancear una línea trifásica. ¿Algún comentario, alguna duda? Profe, una pregunta.
Sí. Porque te dice que para sacar 220 utiliza una línea monofásica y es neutro. Acá en Colombia es diferente. Sí, ¿cómo hacen allá? Acá se utiliza dos líneas monofásicas, dos fases de 110 voltios y da 220 voltios. No se necesita el neutro, se utiliza en la tierra. Sí, Me la está pidiendo, pero no, yo para decirle a esta muchacha que la tiene, no se la Pero primero averigüe si la tiene, qué precio tiene para estoy averiguando acá en el catálogo. eso que tú llamas tierra, ¿te refieres al neutro o te refieres a la tierra del pozo a tierra? No, a la tierra física. ¿Al pozo? Sí, ¿Qué? a la tierra Una física. Acá línea utilizamos dos líneas vivas, dos fases y la tierra y da 220. No utilizamos neutro para 220. bueno, eso será no, claro. clandestinamente, de repente, clandestinamente puedes hacer eso. 220 voltios sería bifásico, no monofásico, bifásico, 220 voltios con dos líneas vivas y el neutro ya independiente sería sobrecarga por amperaje. Miren, como les digo, este neutro está a tierra realmente. O sea, el neutro y tierra prácticamente no existen. Entonces tú puedes agarrar el neutro o puedes agarrar la tierra, pero no se recomienda usar la tierra como línea para energizar equipos. ¿Por qué? No, Porque si porque es una el protección, balanceo de digamos, cargas, como aterrizaje o descarga, es la protección que se hace con el polo a tierra, con la estudio térmico y la Copperwell con sus debidos requerimientos. No es habilitar la 220 ni la 110 con la tierra es una protección de descarga. así es. Pero sí, si tú agarras un foco de 220 y usas una línea de estas activa y la tierra, sí te va a prender Dios 220. mío, Padre Celestial, póngame muchos. Si usas 110, te lo va a prender en 110. ¿Por qué? Porque esta tierra es el mismo neutro, pero es Y algo que no se debe hacer. No se Ay, debe no. funcionar, pero no se debe hacer. ¿De acuerdo? Porque esta línea de tierra es de protección, no está diseñada para hacer una línea más en las instalaciones. Lo normal es que el cable que viene a esta línea a tierra no debe llevar corriente. Por acá no debe pasar corriente. Solo va a pasar corriente en caso que se produzca una sobrecarga, ¿no? Entonces ahí recién va a venir corriente por esta línea. ¿De acuerdo? Bien. Luego que tenemos después de las redes, tenemos el tablero de distribución, ¿no? Igual que en las domiciliarias, pero se dan cuenta que tenemos el interruptor que es más robusto y cómo se dividen las líneas monofásicas, ¿no? Acá hay interruptor a través de unas barras, ¿no? Entonces acá podemos hacer el balanceo de cargas que les dije, ¿no? Bien, en la conexión de un motor trifásico. Fíjense que acá tenemos el motor trifásico, tenemos las redes, ¿no? La red, tenemos los pulsadores, acá es una conexión para que el motor prenda y apague con estos pulsadores. Es la misma conexión que vimos su diagrama, ¿no? Anterior. Yo puedo prender, apagar el motor con estos dos pulsadores, pero acá lo estamos viendo en físico, ¿de acuerdo? Acá tenemos el interruptor, ¿no? De protección, también es un magnetotérmico. Tenemos el contactor, tenemos el relé térmico, ¿no? Acá abajo el contactor y la salida al motor. Y tenemos los dos pulsadores, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros lo vemos así, muy poco lo vamos a entender, ¿no? Por eso es necesario tener su esquema eléctrico de este circuito, en donde sí se puede interpretar, ¿de acuerdo? Aquí es un tanto complicado darnos cuenta. Pero de todos modos se les presenta para que vean cómo son los elementos del que hemos visto su diagrama y cómo están conectados, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver lo que es el pozo a tierra. Como ya les había dicho, el pozo a tierra es un elemento de seguridad eléctrica, ¿no?
¿Qué cosa protege? Protege a las personas y los aparatos contra las descargas eléctricas, ¿no? Su función es desviar la corriente hacia tierra, ¿de acuerdo? Fíjense que yo les dije que las empresas eléctricas, una de sus líneas la manda a tierra, pero nadie preguntó por qué las empresas eléctricas mandan una de sus líneas a tierra. ¿O es que saben la respuesta? ¿Por qué las líneas eléctricas, una de sus fases, la mandan a tierra? ¿Alguien sabrá la respuesta? Se tiene entendido que la tierra siempre, siempre es protección para los equipos y protección para el ser humano, es aislamiento de carga sobre cortocircuitos y los riesgos que contrae las normas técnicas. Sí, ese es el caso que nosotros hacemos nuestro pozo a tierra, pero ¿por qué las empresas, una de sus líneas la llevan a tierra? Nosotros no utilizamos el neutro con la tierra. Nosotros en el proyecto Retielay con el proyecto PIN que se generó acá, se abrió y se hizo un estudio de tierra, independizando solamente por carga. En caso de que los aparatos tengan un cortocircuito, ellos aterricen y no dañen los aparatos electrónicos ni los sistemas de regulación de corriente. Claro, eso es así, pero la pregunta es ¿por qué las empresas llevan una línea a tierra? Lo hacen para proteger sus instalaciones, sus líneas. Proteger los equipos, Para ¿Por proteger qué? el Porque, ¿qué servicio. sucede? para proteger los equipos y las líneas. Ustedes saben que las empresas traen la energía eléctrica de distancia, ¿no es cierto? Y lo hacen a través de conductores que viajan distancia. Imagínense ustedes que por ahí se produzca un rayo y ese rayo va a inducir carga en los conductores, ¿no? Si esa línea no tiene una fuga a tierra, una protección a tierra, va a malograr pues todos sus equipos, ¿de acuerdo? Es por eso que ellos ponen una línea a tierra, para que también cualquier descarga que se presente en sus líneas se vaya a tierra, ¿de acuerdo? Esa es la razón por qué ellos hacen tierra. Ahora, en nuestras casas, lógicamente, nosotros hacemos nuestro pozo a tierra para protegernos a nosotros y proteger a nuestros equipos. Más que nada, los que se dañan con las cargas inducidas son los equipos electrónicos, ¿no? No sé si les habrá pasado, pero sucede mucho que uno tiene su televisor, conecta de repente su parabólica al televisor y por ahí se presenta un rayo, induce carga en la antena, llega al televisor y si este televisor no tiene su conexión a tierra, se les va a malograr, ¿no? Una falla muy común en los televisores. Pero claro, nadie se da cuenta, los que desconocen no saben por qué se malogró el televisor. No saben que fue por el rayo y por no haber conectado su equipo a tierra. No solamente pasa con el televisor, puede pasar también con las computadoras, por decir, ¿no? Que son muy sensibles a las cargas estáticas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante poner nuestros equipos, sobre todo los electrónicos, a tierra. ¿De acuerdo? Ahora, nos protege a nosotros, porque si nosotros agarramos un equipo electrificado, pónganse que su lavadora, la lavadora tiene un motor, ese motor pierde aislamiento, hace contacto con la carcasa de la lavadora y uno va y toca su lavadora, ¿qué cosa cree que va a suceder? Se van a electrocutar, si es que están haciendo buena tierra, ¿no? Entonces, para evitar eso, si yo esa carcasa de la lavadora lo llevo al pozo a tierra, la corriente siempre va a buscar la menor resistencia. El cuerpo humano tiene una resistencia dada. Si yo hago mi pozo con menor resistencia a mi cuerpo, la corriente se va a ir al pozo y no va a pasar a través de mi cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, si esa carcasa de la lavadora está un pozo a tierra, tengan por seguro que aunque se electrifique esa lavadora, ustedes lo agarran y no les pasa nada, porque toda la corriente se está yendo al pozo a tierra. ¿De acuerdo? Lógicamente, si sucede eso y se va al pozo a tierra, no es que eso va a quedar ahí. Si tienen su diferencial, el diferencial lo va a detectar y va a saltar, ¿no? Entonces, ustedes revisando sus equipos pueden dar que la lavadora
ha hecho cruce, o sea, su motor ya necesita cambio. ¿De acuerdo? Esa es la manera como el pozo a tierra nos protege de descargas eléctricas. Entonces ya le voy diciendo, ¿cuál sería la característica del pozo? Su resistencia debe ser baja para que verdaderamente actúe. Porque si no tiene una resistencia baja, ustedes agarran la lavadora y una parte de la corriente va a pasar por su cuerpo. ¿De acuerdo? Bien, para construir un pozo a tierra, estos son los materiales que se necesitan, ¿no? Una varilla de cobre, ¿no? Material conductor en químicos. Algunos usan sal, que está mal, pero sí les resulta, ¿no? O sea, la sal disuelta es buen conductor. Hay también productos químicos, ¿no? Que se utilizan para aumentar la conductividad de la tierra. Eh, Acá en Perú, si ustedes se van pues a estas tiendas de Sodimac, ahí encuentran todo, ¿no? Todo lo necesario para hacer su pozo a tierra, incluso los químicos. ¿De acuerdo? Luego necesitamos un conector de cobre y una caja de registro. Y lógicamente el cable para llevar al tablero de distribución nuestro pozo a tierra, ¿no? La conexión. Bien, ¿qué se tiene que hacer? Hay que excavar un agujero en la tierra, ¿no? Más o menos estas son las dimensiones de profundidad, de 2,5 a 3 metros y con un diámetro del pozo de 1 metro, ¿de acuerdo? El ancho del pozo debe ser de 1 metro. Esto está normado acá en Perú, ¿no? No podemos hacer un pozo con menos de 2,5. 2 metros de profundidad, no, eso no debe ser. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué tiene que ser tan profundo el pozo? ¿Por qué la varilla tiene que ser tan larga? Se trata de que tengamos la menor resistencia del pozo con respecto a tierra, ¿no? O sea, esta varilla con respecto a tierra debe tener la menor resistencia. Incluso algunos agarran y le enrollan acá alambre de cobre pelado, ¿no? Al descubierto. Le enrollan acá a la varilla y con eso disminuye la resistencia del pozo, ¿no? O sea, lo hace más efectivo todavía. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el agujero, humedecemos la tierra y clavamos la varilla. Una vez que la varilla está clavada, vamos llenando poco a poco con tierra, intercalando, ¿no? Tierra y el elemento químico. Tierra y elemento químico, así hasta llenar completamente el pozo. Se intercala. Luego instalamos en la punta de la varilla el conector, ponemos la caja de registro que va a cubrir, ¿no? La salida de la varilla y listo. Lógicamente este conector hay que llevarlo con un cable hasta el tablero de distribución. ¿De acuerdo? No sé si habría alguna pregunta con respecto al pozo a tierra. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dime. acá en Colombia, pues, yo muchas veces la varilla lo que la he enterrado con un mazo, la he enterrado así con un mazo sin hacer el pozo, ¿sí también queda bien correctamente así? ¿O toca hacer directamente el pozo? No, está mal hecho, hay que hacer el pozo. ¿Por qué? Porque le tienen que poner químicos, ¿no? Esos químicos van a aumentar la efectividad del pozo. Sí, Fíjate que a veces cuando uno excava el pozo, saca tierra con muchas piedras, ¿no? O sea, y ustedes saben que la piedra no va a conducir. Entonces, ¿qué hacen? Se compra tierra de chacra y se rellena el pozo ya no con la tierra que ha sacado, sino con tierra de chacra, ¿no? Que no tiene piedras y su conductividad es mejor. ¿De acuerdo? Entonces también influye el tipo de tierra que tengamos. No basta con la varilla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé yo si el pozo que he hecho está bien? Tengo que medirlo.
Para medir necesito un instrumento, ¿no? Que es el telurómetro. Con este telurómetro yo mido la resistencia y mínimo debe tener un valor de, o perdón, como máximo, ¿no? 25 ohmios. Si tiene más de 25 ohmios, ese pozo no sirve. Bueno, acá en Perú, ¿no? Esa es la normativa. Si tiene 50 ohmios, ese pozo no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué tiene tanta resistencia? De repente, como dice su compañero, solamente clavaron la varilla. De repente la tierra tiene mucha piedra, no le pusieron tierra de chacra, ¿no? De repente no usaron un buen químico. Hay varios factores. Por eso al momento de hacer el pozo hay que tomar todas las medidas para que el pozo salga con baja resistencia. Bien, este telurómetro pues va a traer igual que el multímetro, ¿no? Dos líneas y además trae una tercera. ¿Por qué? Tenemos que una de las líneas conectarlo a la varilla del pozo a tierra y las otras dos tenemos que conectarlo a dos estacas que hay que plantarlas. Estas estacas deben estar a 10 metros, de 5 a 10 metros de distancia con respecto a la varilla. Haciendo estas conexiones, el telurómetro nos va a dar la resistencia, ¿no? Este telurómetro pues va a inyectar corriente, ¿no? Entre la varilla y las puntas, ¿no? Que hemos clavado acá. Entonces, mediante esa corriente, él calcula la resistividad del electrodo con respecto a tierra. ¿De acuerdo? Esto por norma hay que hacerle su mantenimiento acá en Perú, ¿no? Cada año. O sea, cada año tenemos que realizar esta medida. Lo tiene que hacer y certificar un ingeniero electricista, ¿no? Y firmarlo en un certificado. ¿Cuántos ohmios tiene el pozo? Si uno no hace esa certificación anual, pueden caer una multa para el comercio o la empresa, ¿no? que tiene el pozo. Entonces hay que tener cuidado. Nuestro pozo cada año hay que hacerle su mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Van y al pozo le echan químicos, ¿no? Le echan químicos para que su resistencia baje. Bien, no sé si habría alguna pregunta. Normalmente, Ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero, buenas noches. mira. Ingeniero, Normalmente, Sí, le cuando escucho. se hace una malla, el pozo se le va echando, se le echa tierra, después de tierra químico, después tierra otra vez químico. Sí, así lo dijimos, se intercala, ¿no? Acá está, intercalando con la sal o el compuesto químico. Ah, me olvidaba, algunos le dije que usaban sal, ¿no? Más económico. Pero ¿qué pasa con la sal? Con el tiempo, la sal puede ir corroyendo a la varilla, ¿no? Que es de metal. Entonces, para evitar eso, de que la varilla sufra desgaste, es que es preferible utilizar los compuestos químicos que son preparados especialmente, ¿no? Para ese fin, sin causar daño a la varilla. buenas noches, ingeniero. Una pregunta. ¿Cuándo se ve una malla? Eh, y, y si es Por esa favor, mismo pozo a la vez, de, si no, no se me entiende. de para rayos. ¿Cómo dice? ¿Cuándo se debe o cómo se debe calcular para hacer una malla a tierra? O sea, que ya no va sin una varilla, sino van tres o cuatro. Y si solo es una sola varilla de pozo, si esa sirve para aterrizar un pararrayos en esa misma de la estructura o hay que hacer otra malla, otro agujero para poder aterrizar el pararrayos. Esa es mi inquietud. Sí, fíjense que hay varios tipos, ¿no? De pozo a tierra. Acá yo les he mencionado el más usado, ¿no? El más utilizado, el más común. Hay un pozo que la varilla no se pone en vertical, sino en horizontal. O sea, ya es una varilla que está echada, ¿no?
Pero esto solamente se hace cuando la tierra es buena conductora, ¿no? Porque lo más recomendable es que sea vertical, pero sí existen pozos donde se pone la varilla horizontal. Y hay otros pozos donde no se usa varilla, sino como su compañero lo dice, usan mallas, ¿no? Entonces se entierran mallas y esas mallas es la que van a hacer conexión o contacto con la tierra, ¿de acuerdo? Ahora, en respecto de que si esto se puede usar como pararrayos, no se puede usar para pararrayos. O sea, si tú lo desconectas de tu instalación y lo usas solamente para pararrayos, sí. Pero si tú pones el pararrayo acá, estando conectado esto en tu instalación, es riesgoso. Porque imagínate la cantidad de potencia, ¿no? que trae un rayo. Ese rayo va a descargar hacia la Tierra y si esto no tiene una buena resistividad, la carga del rayo se va a ir hacia tus, ¿no? Aparatos electrónicos que estén conectados acá. Yo le mencionaba que los aparatos electrónicos son muy susceptibles al rayo. No es que el rayo le va a caer al aparato electrónico. Basta que el rayo esté cerca, el rayo va a inducir una corriente pequeña en el aparato electrónico, ¿no? Entonces es muy diferente protegerlo frente a esa inducción del rayo a protegerlo frente a que le cae un rayo directamente. Si tú conectas acá tu pararrayo y esto va a tus equipos, es como si el rayo lo estuviera mandando directamente a tus equipos, cosa que no se debe hacer. Si tú vas a usar este pozo a tierra como pararrayos, desconéctalo de tu instalación y tienes que hacer otro pozo para tu instalación. ¿De acuerdo? Tienen que ser independientes. Bueno, señores, ya debido a la hora, damos por finalizado el módulo 2. Y si hubiera quedado alguna duda, no hay problema en el transcurso del curso, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Vamos a seguir el día de mañana con el módulo 3, que tiene que ver con las máquinas eléctricas, ¿no? Entonces veremos los motores, transformadores, y también vamos a ver algo de electrónica, ¿no? Como es el PLC y el arrancador de estado sólido. ¿De acuerdo? Entonces, conmigo será hasta el día de mañana, los espero, ¿no? Espero que continúen con el curso. Gracias, ingeniero. Muchas gracias también por su tiempo, ¿no? Gracias por el módulo de hoy. La paciencia. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bendiciones. Gracias, igualmente.